Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Esta es una enseñanza, esta no es una predicación, esta es una enseñanza. Yo tengo una responsabilidad con usted, hermano, por el amor de Dios. A mí me duele cuando alguien me dice que uno, gracias a Dios no es muy frecuente, pero por lo menos unas 2 o 3 personas cuando me dicen que se volvió mesiánico y que ahora está cumpliendo los 613 mandamientos, que me disculpe, pero no puede, porque para empezar no se están haciendo sacrificios, no hay levitas, no hay templos, y entonces si falla en uno de los mandamientos, entonces ya falló en todos, dice la Biblia. Santiago lo dice. Sí, hermana, perdón, ¿qué estabas diciendo? De que el Señor Jesucristo no estaba inmerso como los demás mortales, para que tuviera que cumplir la ley a la manera de los hombres. Ok, pero mi pregunta es, ¿cumplió la ley? Sí la cumplió, sí la cumplió. ¿No la cumplió? Él mismo dijo que no venía a abrogar, ¿Sino a qué? a cumplir Sí, con el hablando. propósito de lo que los profetas hablaron de él. Mira pues, mira. Sí, gracias, hermano. Él dijo, yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. Pero cuando se lo vuelvo a repetir, cuando se habla, yo vine a cumplir, él está diciendo, y después se mira en el contexto de todo el Nuevo Testamento, cada vez que aparece la misma palabra es cumplir los profetas. Cumplir los profetas. Esto sucedió para que se cumpliera lo que se había dicho, el profeta Isaías había dicho a él. Pero les voy a poner un ejemplo. La ley decía que todo varón tenía que subir 3 veces al año a Jerusalén. ¿Subió Jesús 3 veces al año en toda su vida? ¿Ah? No dice la Biblia, dice la hermana. ¿Usted cree que subió cuando estaba en Egipto? ¿No subió? Bueno, sí, amén, pero esos son otros 20 pesos. Esa es otra cuestión. Pero solo le estoy tratando de hacer ver que ahí no está hablando de que él iba a cumplir la ley, porque él lo que iba a venir a hacer era totalizar la ley. ¿Por qué? Porque la ley no estaba completa hasta que él viniera. Entonces él iba a encajar en la ley, y entonces ahí cabría la palabra cumplir la ley, totalizar la ley. ¡Pah! Ahora déjeme contarle una cosa bien importante. Entonces déjeme contarle esto. En la Biblia, en el hebreo, hay 6 palabras que se pueden traducir ley. Y esto es muy asombroso, porque antes de que el Señor Jesucristo, que yo creo que es la ley, le hablara a Moisés, ya había ley. Ya había ley. Y la primera ley que aparece es una ley que se llama coque. Esa está difícil que se le olvide a Coca. Esta ley aparece en Génesis capítulo 47. Si me hace favor usted de acompañarme. Génesis 47. Entonces Jesús no vino a cumplir lo que los judíos creían que se tenía que cumplir, sino que Jesús le vino a dar sentido a la ley y a completarla, juntamente con los profetas, porque a la ley, los profetas y los salmos, lo que él vino a cumplir. Entonces, Génesis capítulo 47, en el verso 25 dice, y ellos dijeron, nos ha salvado la vida, hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José, oiga esto,
puso una ley, José puso una coque. José puso una ley. Una ley. Vamos a ver, permítame, ¿por dónde iba? 26, ¿verdad? Puso una ley respecto a la tierra de Egipto, en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir el quinto solo en la tierra de los sacerdotes. No llegó a ser de Faraón. Ahora, note usted que aquí hay una ley coque. Ahora, esta ley coque es una ley como... es una ley que aparece en la Biblia, pero es una ley que nos habla de decretos humanos también. Le voy a decir una de las interpretaciones de esta ley. Son estatutos civiles prescritos por Dios. Entonces, por culpa de un legalista que quiere que usted guarde el sábado, usted dice, yo no tengo ley. Y no se sujeta y se pasa los semáforos en rojo. Y ese es un estatuto civil decretado por Dios. O usted dice, a mí qué me importa que el Congreso diga que no se pueden tener chuchos pitbull. Lo meten al bote y punto. ¿Por qué? Porque hay una ley. Y alguien podría decir, sí, pero es que esa ley no es de Dios. ¿Cómo no? Porque la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y que las únicas cosas que deben de reñir, que no deben de ser cumplidas por el cristiano, es aquellas que riñan con la ley de Dios. Por ejemplo, si sale una ley en el Congreso, en donde se diga que ya no se puede predicar el Evangelio, entonces tendríamos que actuar nosotros como actuaron los apóstoles del principio, proclamando el Evangelio, y cuando los metieran a la cárcel por eso decir, juzgad vosotros qué es necesario que hagamos, si obedecer primero a los hombres antes que a Dios. Entonces me voy a entender, ¿verdad? Entonces hay una ley coque, una ley coque. Tenemos que guardar esa ley. Tenemos que sujetarnos a esa ley. La ley coque dice que, por decirlo así, es la ley coque, dice que todos los patronos tienen que pagar X. Hay que pagar X. La ley coque dice que usted tiene que pagar impuestos sobre la renta. Usted tiene que pagar impuestos sobre la renta. Y no me va a decir, ay hermano Sergio, usted tan legalista que es, ¿no será que ya es mesiánico? Reprendo. De ninguna manera. Mesiánico en el sentido que entendemos eso. No vamos a entrar en el detalle de que hay hermanos que se ponen a hablar cosas tan en detalle, ¿verdad? Me encontré con una gente que dice que rema no es lo que nosotros creemos que es rema. Porque el concepto, se ponen a analizar las palabras y las letras, Dios mío. El asunto no es semántica. El asunto es que nos hagamos entender. Digamos, si yo digo, fulano de tal lo mataron con un revólver. O digo, lo mataron con una pistola. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, le metieron un tiro con un revólver o con una pistola. ¿Qué estoy tratando de decir? Que lo mataron a balazos, ¿verdad? Pero es lo mismo un revólver que una pistola. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? El revólver es el que tiene tambor. ¿Y la pistola? La pistola es la que nosotros conocemos como escuadra. Ahí está, una escuadra. Pero usted me entendió, ¿verdad? Que como dicen en mi tierra, a ese fulano
Lo balacearon. No lo balearon, sino que lo balacearon. En mi tierra así se dice. Entonces pregunto. ¿Usted cumple la ley? ¿Ah? La coque sí. ¿Qué pasó? Cuéntenme el chiste. Pero ahora esta ley, acompáñenme en el Salmo 94. En el Salmo 94, 20, yo le voy a leer porque incluso lo apunté aquí, lo que dice la versión del año 60. Cuando lo tenga me dice amén, por favor, con eso lo leemos juntos. ¿Ya lo tiene? Salmo 94, verso 20. ¿Cómo dice su Biblia? Perdón, ¿cómo dice esta? Léetela. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que pelea el mal por decreto? Oiga cómo dice la Biblia del año 60. Porque ahí se usa la palabra coque. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo la forma de ley? ¿Ah? La RBA, ¿cómo dice? Por decreto, pero el año 60 dice en forma de ley, es la palabra coque. Entonces, esa ley nosotros la tenemos que guardar. Si nosotros no guardamos alguna forma de ley, seríamos inicuos. Porque inicuo quiere decir el sin ley. Y el sin ley es el anticristo. Y entonces, de ninguna manera podemos caer en el error extremo de porque los otros están guardando el sábado y dejando de comer cerdo y haciendo muchas cosas que la ley mandaba, que la ley de Moisés mandaba, dejando las filacterias, que porque ellos hacen eso nos vamos a oponer tanto nosotros que vamos a desechar toda forma de ley. No, Señor, no, de ninguna manera. Yo quiero la ley del Señor Jesucristo, yo quiero la ley del Espíritu en mi vida, yo quiero la ley de Dios, la ley de la libertad, y yo espero que usted también quiera esa ley para que no sea de ninguna manera inicuo. Démosle un aplauso al Rey bendito. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, verso 17, solo le estoy poniendo ejemplos. Dice, en la versión King James, dice, y ha confirmado lo mismo a Jacob como ley y a Israel como un pacto eterno. Ley coque. No deseche toda forma de ley. Porque hay ley moral. ¿Hay ley moral o no? Dígame un ejemplo. ¡Ey! Póngame atención aquí, no a la lluvia. ¿Hay ley moral, sí o no? Póngame un ejemplo. ¿Ah? Es que no oigo, hermano. Es que cuando llueve es cardíaco. Ya vamos a tener nuestro templo y primero Dios que ahí, o no sé si aquí le van a echar, no sé si lámina van a poner estos bandidos. Primero Dios que no. Ética profesional. Ética profesional. Dígame una que sea más drástica, en donde usted diga, no. Que está en la Biblia. Que está en la Biblia como ley que Dios le dio a Moisés. Pero que no deja de ser. Porque es ley coque. O de las otras que vamos a ver. No matarás. Es una.
Otra es, una sería, no descubrirás la desnudez de tu hermana. Hermana tuya es hija de tu padre. Ahora nadie me va a decir, no hermano, solo ya no estamos bajo la ley, así que yo me llevo a mi hermana. ¿Cómo va a ser eso? Entre todos le damos camorra y con picayelos. O si no, camorra hebrea. Entonces voy a seguir, solo le voy a describir. La ley Koch entonces quiere decir ley en el sentido general de la palabra. Estatutos civiles prescritos por Dios. Decretos, ordenanzas, límites. Les puedo hacer una pregunta aquí entre nos. ¿Cuántos han leído la Constitución de la República? ¿Cuántos saben cuáles son sus derechos? Es impresionante que la mayoría de nosotros no lo sabemos. Y yo he estado platicando con hermanos que son inmigrantes en los Estados Unidos y esos se empapan de la ley, se vuelven pilas porque ni modo, con la misma ley los persiguen. Por ejemplo, uno de estos días iba con un hermano en su carrito en una calle bien bonita. Y entonces de repente él dijo, iba a cruzar en U. Y a mí me pareció que esa calle era muy transitada y que quizá no se podía cruzar en U. Entonces le pregunté, hermano, le dije, ¿y aquí se puede cruzar en U? Y me dijo, hermano, hay una ley aquí. ¿Cómo qué? Límites. Pone los límites. Que todo lo que no me prohíban hacer es permitido. Y no hay ningún rótulo que diga que no puedo cruzar en U. Así que es permitido. Cruzó en U el bandido. Y yo ya sentía que un carro con una tamalera encima nos perseguía, hermano. Pero no nos persiguió. Seguramente no nos vieron o él tenía razón. Ahora acompáñenme, por favor. Y ahora esto es bien tremendo, hermano. ¿Le puedo hacer una pregunta? Estudioso de la palabra. ¿Qué ley le dieron a Moisés? Ya le dije que hay 6 palabras que describen la ley. ¿Cuál fue la ley que le dieron a Moisés? Hermano amado, ¿cuál fue la ley que se cambió? Porque Hebreos capítulo 7 dice que cuando se cambia el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. ¿Cuál fue la ley que se cambió? ¿Ah? Ok, mire, sigamos acá. La ley Torah. Usted sabe que, y esto es algo que tenemos que manejar nosotros, hermano amado, por favor. Usted sabe que los judíos la Torah la ponen casi a la par de la divinidad. Yo no sé si usted lo sabía, pero ellos dicen incluso que, bueno, la Torah es lo máximo para ellos. Y ellos dicen que esa es la ley que le dieron a Moisés en Sinaí. Sin embargo, disculpa hermano, es que siento mojada la camisa. Todo mojado. ¿Quién me tiró agua? Oiga esto, Génesis capítulo 26, verso 5. Esto usted lo puede corroborar en su Biblia y con las cosas con las que usted estudia. Porque Abraham me obedeció, guardó mi ordenanza,
guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos y guardó mi Torá. Paremos acá. Abraham guardó la Torá. ¿Ya se dio cuenta? Entonces pregunto, ¿usted tendría que guardar la Torá? ¿Sí o no? No. Contésteme. No me conteste con evasivas. ¿Guardó Abraham la Torá? ¿Sí o no? Sí, ahí está, 26:5 el libro de Génesis. Abraham fue papá de Isaac. Isaac fue papá de Jacob. Jacob lo transformaron en Israel. Después de 400 años de estar prisioneros, lo sacaron de Egipto. En el Sinaí, Dios le dio la ley a Moisés y los judíos dicen que le dio la Torá. Sin embargo, vemos que Abraham aproximadamente 500 años antes, más todavía, más de 500 años antes, había guardado la Torá. Ahora mi pregunta es, ¿guardamos la Torá? ¿Sí o no? Por favor. Vamos a una cosa. Los que están de acuerdo en guardar la Torá, que levanten la mano. Ok. Los que están de acuerdo en no guardar la Torá, que levanten la mano. ¿Y todos los demás? Mire, la Biblia dice, si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham tienen que hacer. Y Abraham guardó la Torá. Entonces, disculpen, nosotros tenemos que guardar la Torá. Hermano Sergio, entonces hay que guardar el sábado. No, hombre, si eso es lo que le estoy tratando de decir, que lo que pasa es que los israelitas se agarraron la Torá y dijeron, esta es la ley de Moisés. Y discúlpeme, ahorita le voy a decir cuál es la ley de Moisés, en un ratito. Con la Biblia en la mano, pues, ahorita le voy a decir. A él le dieron Torá, pero a Abraham también. ¿Usted sabe cómo dice ese Proverbio capítulo 1? Oye, hijo mío, la instrucción que te da tu madre y no te olvides de la reprensión que te da tu padre. En el hebreo, ahí dice, oye, hijo mío, la Torá que te enseña tu mamá. Sí, hermano bendito, amado, usted y yo tenemos que guardar la Torá. Hermano Sergio, pero ¿cuál es la Torá? Espéreme un rato, todavía no se vaya ni se me duerma y va a ver que ahí le voy a decir. Si tiene sueño, métase un pellizco en el cachete, hasta coloradito le va, ni siquiera necesidad de echarse esa cosa que se echan las hermanas, va a tener. Abraham guardó la Torá. Nosotros tenemos que guardar la Torá. ¿Pero cuál es la Torá? Espéreme un rato, espéreme, no se me desespere. Éxodo capítulo 13, verso 9. Esta Torá te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Ley para que la Torá del Señor esté en tu boca, esté en tu boca. Entonces la Torá no es un conjunto de preceptos ni de mandamientos. La Torá es eterna. La Torá existía antes de Abraham. Y por eso es que estos señores en algunas cosas sí tienen razón y se agarran a un montón de gente que no ha estudiado esta situación. Pero le voy a leer otro verso. Bueno, solo déjeme decirle, Torá quiere decir ley,
dirección, instrucción, ley de las ofrendas quemadas, también quiere decir costumbres. Pero ahora quisiera pasar a otra ley, que el Señor me ayude. Esta ley se llama la ley DAT. D-A-T-H. DAT. Esta es la ley DAT. ¿En dónde aparece? Es decir, no me lo estoy cuenteando. Yo le digo dónde aparece, le digo con qué número aparece en el Strong Concordance si quiere, y dice de la siguiente manera: según la Biblia antigua, es decir, la Biblia de 1909, dice Deuteronomio capítulo 33, verso 2. Y dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán. Vino con 10,000 santos en el Sinaí. Estamos hablando de Sinaí. A su diestra estaba la ley de fuego para ellos. A su diestra estaba la ley DAT para ellos. La ley DAT es la ley que le dieron a los judíos en el Sinaí. Esa era la ley que les correspondía única, exclusivamente a ellos para lo que ellos habrían de vivir. Entonces el problema es que como les dieron también, como eran hijos de Abraham, ellos también eran hijos de Abraham, entonces también les dieron Torah. Y también les dieron coque. Entonces, usted lee en Levítico, en Deuteronomio, en Números, un montón de leyes que están entremezcladas. Están entremezcladas entre ley coque, Torah y Dat. Entonces la ley que Dios cambió no fue la Torah, porque la Torah es eterna. Ala, hermano, Padre Santo, ayúdame. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Mire pues, había una ley que decía, fíjese pues, había una ley que decía que un hombre no podía violar a una mujer. ¿Esa ley permanecerá todavía? ¿Y la sentencia permanecerá todavía? No, la sentencia no, porque la sentencia era que le podía pagar si era doncella que no estaba comprometida y la tenía que recibir como su esposa y no la podía despedir nunca más en todos los días de su vida. Esa ley eso ya no está vigente, pero lo que sí está vigente es que no lo debe de hacer. Ese sería el principio de justicia. Pero también decía que si la doncella estaba comprometida, entonces se tenían que descabechar al tipo. Y otra cosa que decía era que si a ella la habían violado en una población en donde estaba donde había mucha gente, entonces a ella también la tenían que apedrear porque no gritó. Pero que si la habían violado en despoblado, entonces no la tenían que apedrear porque aunque hubiera gritado nadie le hubiera podido oír. Eso ya no está vigente. Pero ahí está entremezclada la ley coque con la ley Torah y con la ley Dat. La ley de fuego era maten a ese desventurado, que es lo que todo el mundo quiere ahorita, ¿ah? Ahorita todo el mundo dice que los linchen, que los quemen con gasolina súper. Pero para eso hay ley coque. Para que la ley coque haga lo que tiene que hacer y la ley Torah haga lo que tiene que hacer. Pero la ley de fuego, la ley Dat, la cambiaron. Esa ley de fuego la cambiaron. ¿Cuándo la cambiaron? Cuando se cambió el sacerdocio. ¿Cuándo se cambió el sacerdocio? Un sábado.
Tremendo el Señor, ¿verdad? Démosle un aplauso al Rey bendito, hermano amado. Aleluya. Esta ley, para los que son estudiosos, aparece 22 veces en la Biblia y 9 veces es traducida ley. Y su número es el 1881 en la Strong Concordance. Así que los que la quieran corroborar, ahí la van a encontrar. Quisiera decirle otra ley. Ya le dije ¿cuál le he dicho? Torah, Dat y Coque, 3. Ahí le va otra. Mishpat. Así como cuando dice mishito. Mishpat. Aparece en Levítico 24:22. En la Biblia de las Américas, la traducción dice: habrá una misma ley para vosotros. Será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y esta ley Mishpat, yo voy a avanzar un poquitito para ya redondear esta situación. Quiere decir ley, quiere decir juicio, quiere decir derecho, quiere decir orden. Habrá un mismo orden, habrá una ley que los va a regir a todos. El número es 4941. Le voy a decir las otras rápidamente para, como le repito, entonces hacer ya finalizar. La otra es Chakak, la ley Chakak, que dice en Proverbios 31:5, ahí aparece esta ley: no sea que bebiendo olviden la ley Chakak y perviertan el derecho de todos los afligidos. Proverbios 31:5, según la Biblia del año 60, acabo de leer, la 95 dice: pues quizá bebiendo los reyes olviden la ley Chakak y perviertan el derecho de todos los afligidos. La antigua también dice: no sea que bebiendo olviden la ley, es decir, todas la traducen como ley. Esta palabra Chakak quiere decir ley, legislador, gobernador, decreto, grabado, impreso. Es algo que se imprimió. Seguramente de esto se habla en Jeremías cuando se dice que van a imprimir las leyes en nuestros corazones. Su número es 27:10. La otra ley es la palabra mitzvah. Y mitzvah aparece en Jeremías 32:11. Según la versión King James dice: entonces tomé la evidencia de la compra, ambos estaban selladas de acuerdo a la ley y a la costumbre. Es decir, que había una ley específica de ellas que se llamaba mitzvah. No tiene nada que ver con nosotros. Mire, le voy a poner un ejemplo de una ley mitzvah. Cuando un cliente no quería levantarle simiente a su hermano que había muerto, le quitaban el zapato y le llamaban la casa del descalzo, porque no le había querido levantar simiente a su hermano. Entonces puede ser que esta sea una ley que en aquel tiempo era muy necesaria, pero ya no lo es ahora. Usted no mira que a nadie le quiten el zapato. Ahora, si hicieron algo malo en un pacto comercial, lo meten al bote. Bueno, ahí también le quitan los zapatos, pero no solo le quitan uno, le quitan los dos. Así que cambió la ley. Esa es mitzvah. Esta quiere decir ley, preceptos, ordenanzas, y está con el número 4687. Ok, ya le dije todas, ¿verdad? No, eran 6. Es que ¿sabe? Lo que pasa es que la séptima es Jesús. Por eso yo dije que Jesús vino a cumplir, porque cuando Él viene, Él es la ley perfecta. Él es la ley de la libertad. Por eso es que Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces la ley de la libertad
es Jesús mismo. Es Jesús mismo que viene a completar todo. Él es la instrucción de Dios. Él es el mandamiento de Dios. Él es el mandato de Dios. La ordenanza de Dios. Pero el punto, esto es solamente, no es el punto central. Yo solamente quería explicarle a usted que existen diferentes clases de leyes y que nosotros no vamos a poner a guardar todas las leyes que los mesiánicos o los judíos quieren que nosotros guardemos, pero tampoco nos vamos a quedar sin ley. No podemos quedarnos sin ley, porque si nos quedamos sin ley, entonces nos convertiríamos en inicuos. Por eso empecé leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, en donde dice que se levantará el inicuo, se levantará el hombre sin ley. El caldo de cultivo para el hombre sin ley va a ser el legalismo. Entonces, este es el día en el que nosotros tenemos que ir a Romanos. Acompáñeme, por favor, y yo con esto finalizo. En donde dice, por consiguiente, capítulo 8, ¿ya lo tiene? Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu. Paremos. El Padre tiene ley. El Hijo tiene ley. El Espíritu Santo tiene ley. Entonces, ¿cuál vas a cumplir? Perdón, ¿en qué tiempo vives? El tiempo que tú vives es el tiempo del Espíritu. Por eso fue que cuando el Señor Jesucristo murió, se cerró la oficina del Padre. Por eso fue que cuando Cornelio quería hablar con el Padre le envió a Pedro y le dijo que Pedro le iba a declarar exactamente cuál era el camino. Porque ahora ya él ya no atendía solicitudes directas, ahora tenía que ser a través del Hijo, porque era en el nombre del Hijo, pero el Espíritu Santo era el que tenía que hacer las cosas. Amén. Démosle un aplauso al Rey bendito. Ahora fíjese pues, cuando Jesús murió, eso se lo he comentado varias veces, cuando Jesús murió, sobre su cabeza había un rótulo que decía Yeshua Hanatzari Bumelesh Haydejudim. Esto formaba un acróstico que decía YHWH. Ese era el nombre de Jehová. Cuando él se le presentó a Moisés y le dijo, yo soy, me envía. Dice YHWH, me envía. Entonces arriba decía Yeshua Hanatzari Bumelesh Haydejudim, que quiere que forma un acróstico que es YHWH. Entonces, pero como estaba en la cruz, el Señor lo que estaba diciendo es, hasta aquí terminó. Dios estaba diciendo, hasta aquí terminó mi etapa de tratar con la humanidad como Jehová. Todo lo que quieran ahora lo tienen que hacer en el nombre de mi Hijo. Y ya se los presenté varias veces. Ya les dije, este es mi Hijo amado en el cual mi alma se deleita. Ya les dije, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero 50 días después de la Pascua aparece el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo aparece en el libro de los Hechos en el capítulo 13 y dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo es Señor. El Espíritu Santo no es una fuerza como dicen algunas religiones. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la persona preciosa también que integra la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Entonces ahora, ¿en qué época estamos viendo? ¿En la época de Jehová? Porque si estamos viendo en la época de Jehová, entonces eres testigo de Jehová, pero pues renuncio, reprendo, rechazo y reviro en contra, pero no aquí.
Es más, ni siquiera estás viviendo la época de Jesús. Porque en la época de Jesús, Él dijo: a usted les fue dicho tal cosa y yo les digo tal cosa. En la época de Jesús Él dijo: yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo estamos en otra época. La ley del Padre no es la que se está aplicando para nosotros. Ni siquiera es la ley exactamente del Hijo Jesús ungido. Tendría que ser la ley del Hijo Jesús resucitado, enseñada por el Espíritu Santo. ¿Tenemos ley, sí o no? La del Espíritu Santo. Por eso más adelante se habla de la ley del Señor Jesucristo. Entre paréntesis, le quiero pedir un favor. Si usted es de los que con mucha facilidad agarra algunos dichos y dicharachos, entre paréntesis le quiero pedir un favor muy especial. No cuando vaya a comer a algún restaurante, entonces vamos a un restaurante y todos a la ley de Cristo. No, hermano, discúlpeme, eso, si a usted se le sale eso, por favor quíteselo de su boca. Porque esto es sagrado. La ley de Cristo aparece en la Biblia. Y de ninguna manera es que cada quien con su dinero. De ninguna manera. Si lo que le gusta decir es que cada quien va a pagar, diga la ley de Texas. ¿Cuál es esa? Cada quien dispara con sus pistolas. Pero no meta a mi Señor en esto, porque es su Señor también. Y lo respetamos y lo amamos y no queremos meterlo en eso. Amén. Y mire, tal vez usted no anduvo en el mundo mucho tiempo como yo. Y hay cosas que no deben de decir, que son de chistes, que son blasfemos. Quiero la ley del Espíritu Santo. También la ley del Padre, si la ley del Padre es santa y es buena. Lo que pasa es que hay algunas cosas de esa ley que ya no están vigentes. Aleluya, démosle un aplauso al Rey bendito. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. La ley trajo el pecado. Algunas Biblias dicen te ha libertado de la ley del pecado. No, Señor, porque aquí Pablo está diciendo que él vivía en un tiempo sin ley, pero cuando vino la ley conoció el pecado. No es ley del pecado, es de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Pero sigamos leyendo y te vas a dar cuenta de todas las leyes que hay. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de la carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Ese es el cumplimiento. El requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos culpables de muerte. La ley se cumplió en nosotros. ¿Para qué la vas a seguir cumpliendo en el sentido estricto de que lo dicen los legalistas? Si realmente la ley se cumplió en nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, ¿cierto? Pero se pagó por nosotros. Es decir, yo estoy libre de la ley, usted también. Y estoy libre de la muerte eterna, y usted también. ¿Pero por qué? Porque hubo uno que pagó. Es decir, esto, discúlpeme, aunque a mí me lo dieron de regalado, de gratis, por gracia,
A mí me lo dieron así y a usted también. No quiere decir que no costó nada. Eso costó el sacrificio más grande que jamás se ha podido decir, porque es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí cuando lo crucificaron a Él, al que le correspondía estar ahí era a mí y a usted. Y ahí cuando Él bajó al infierno, a los que les correspondiera a nosotros, pero nosotros ya no hubiéramos podido salir. Él sí, porque la Biblia dice que era imposible que la muerte lo pudiera retener y que la muerte lo tuvo que soltar. Por eso dice la Biblia, suelto los dolores de la muerte. Entonces, suelto los dolores de la muerte. Sigamos leyendo, ya lo voy a dejar en paz. Yo hasta quería que usted preguntara hoy, pero mejor lo voy a dejar en paz. Para que el requisito de la ley, estoy leyendo el verso 4, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El Señor bendito nos ha mandado una ley preciosa y nos la ha escrito en nuestros benditos corazones. Tenemos ley, hermanos. Nosotros no somos sin ley. ¿Quién nos enseña la ley? El Espíritu. El Espíritu. Si no tuviéramos esa ley, ¿por qué ya no te emborrachas? Hay algo que te dice, no hagas eso. ¿Por qué ya no mientes? ¿O tratas de no hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué no blasfemas? ¿Por qué ya no eres soez? Claro, es una consecuencia de haber nacido de nuevo, eso yo también lo sé. Pero lo que estoy tratando de decir es que es una ley que te impregnaron. Entonces tú sí tienes ley, pero no esa ley de ritos y ceremonias y de vestuarios y de guardar días que tienen, como dice la Biblia, fama de ser espiritual, pero que realmente no necesariamente son verdaderas, pues. Ley de ayunos. Gente que tiene su ley de ayunos, hermano. Todo el mundo tiene que ayunar. El diablo es bien legalista hasta para eso también. Imagínese usted que una hermanita un día estaban echando fuera unos chamucos y cuando se habían puesto de acuerdo que iban a estar en ayuno y en oración, ¿verdad? Y estaban echando fuera al demonio y el demonio se manifestó en la persona que estaba siendo ministrada y le dijo, vos no puedes orar por mí, le dijo a una de ellas, porque vos desayunaste, y le dijo que había desayunado. Y la hermana toda cortada, ¿verdad? Ya no pudo hacer nada. Pero ella le debería haber dicho, vos, diablo legalista, ¿acaso con vos es el trato de Dios? Vos te vas en el nombre de Jesús. Y ahí me pongo yo de cuentas aquí con las hermanas que las tengo aguantando hambre. Que el Señor nos abra nuestro entendimiento, esa es mi rogativa, hermano. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, necesitamos conocer la profundidad tuya, Señor. Tu profundidad la necesitamos conocer. La necesitamos conocer. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy que nos llenes de santidad, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu ley. Nosotros no rechazamos tu ley, Señor. No somos inicuos. Somos justificados por ti, por tu Hijo Jesucristo. Y queremos vivir de acuerdo a la normativa tuya, Señor, y no de los hombres.
Y sabemos que esa normativa proviene del Espíritu Santo. Y queremos caminar en los pasos que todo siervo tuyo debe de caminar. Queremos guardar tus mandamientos que son para este tiempo. Queremos guardar tus preceptos y tus ordenanzas y tu ley. Queremos poder decir juntamente con el salmista: oh, cuánto amo tu ley. Sí, lo queremos decir: oh, cuánto amo tu ley. Lo anhelamos. Lo anhelamos, lo anhelamos. En el nombre de Jesús lo anhelamos. Déjeme contarle algo y después vuelvo a orar. Hace unos días el Señor me permitió ir a un lugar a cenar. Y cuando entré, había unos señores en un trío, de un trío. Se me quedaron viendo y yo intuí que quizá me conocían. Saludé y toda la cuestión. Y cuando estaba ya por empezar a comer, se me acercó uno de ellos y me dijo: yo soy cristiano, me dijo. Mis hijos me han enseñado el evangelio y yo acepté al Señor Jesús, pero me lo dijo con pena. Y usted me mira, pues aquí no tengo otra cosa que hacer y usted sabe, ¿verdad? Mire, aquí estoy tocando en el trío. Ya estoy viejo, no puedo enseñar, no puedo empezar a hacer otra cosa y aquí trato de ganarme mis frijolitos. Todo acusado el hermano. Entonces el Señor me puso a explicarle de la ley. Y le dije: hay varias clases de ley. Hay una ley que es la ley de la necesidad y hay otra ley que es la ley ceremonial. La ley ceremonial diría que tú no puedes hacer esto. La ley de la necesidad diría que tú sí lo puedes hacer. David entró y se comió los panes de la proposición, que no era según la ley. No estaba permitido que se lo comiera cualquiera que no fuera de la tribu de Leví, un sacerdote ordenado. Y David se lo comió y no incurrió en pecado, porque Dios tuvo la ley de la necesidad. Entonces, usted, mi estimado hermano, le dije: un señor ya maduro, usted, mi estimado hermano, debe de tener la confianza de que Dios mira la ley de la necesidad en usted y no la ley ceremonial. Vaya y cante. No se preocupe. Dios no le imputa pecado. Vaya y cante. Porque es distinto eso. Él se fue como liberado, porque la ley amarra, pero la ley de libertad liberta. Y ahí me lo vi después cantando unos meros raros, ¿va? Hasta yo le iba a decir: cánteme uno, le iba a decir yo. Porque yo enamoraba a mi esposa con un su canto que dice de las lunas, la de octubre es la más hermosa. Porque como ella en octubre nació, entonces yo decía, entonces ya mero le llamaba, venga, cante. Pero dije, no, ya tampoco hay que columpiarse, dije yo, ¿verdad? Aparte es una cosa, aparte es otra. Pero mi Dios es bueno y la ley de Dios es preciosa. Hermano, la ley de Dios es preciosa. La Biblia dice que la ley es perfecta, el mandamiento es bueno, justo. Entonces, no le huyamos a eso tampoco cuando nos resulten estas personas hablando, ¿verdad? No, sí, amén, yo guardo la ley según el Espíritu me va dando, no según la letra ni según los hombres, según el Espíritu.
Y si a mí el Espíritu me dice que yo no coma cerdo, no como cerdo, no hay problema. Aunque, y no me voy a basar en un escrito acá, si el Señor me dice que no lo coma, no lo como. Si el Señor me dice que me quite la barba, me la quito. Si el Señor me dice que me rape, me rapo. No porque sea la ley, sino que es el amor. El que ama cumplió la ley. Así dice la Biblia. Eso no lo digo yo. El que ama cumplió la ley. Yo estoy enamorado. Mire hermano, por ley a un padre lo demandan por la ley y ahí está peleando en el tribunal. No, yo solo puedo dar 1000 quetzales. Yo solo gano 3000 y puedo dar solo 1000 porque tengo otro hogar. No, que por aquí, que por allá. Y estaba de pelear, ¿verdad? Pero el papá ese que no está en esos problemas y que ama profundamente a sus hijos, todo da más de lo que le hubiera pedido la ley. ¿Cuántos aman a sus hijos acá? Le voy a hacer una pregunta. Solo es una pregunta, desde luego, de ninguna manera eso lo rechazamos. Pero si su hijo necesitara un riñón y el único riñón que le hace es el suyo, ¿se lo da? ¿O lo tenemos que demandar para que la ley lo obligue? No hay ley que lo pueda obligar. Pero usted dice, los dos le doy. Aunque yo me muera, los dos le doy. ¿Por qué? Porque usted lo ama. Entonces el amor es más poderoso que la ley. Por eso la Biblia dice que fuerte como la muerte es el amor. Estoy enamorado de Jesús. Y usted también está enamorado. Yo sé que usted ama a Dios. Y la Biblia dice que el que ama a Dios cumplió la ley. Y dice la Biblia también, mas el fruto del Espíritu es el amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todo lo que las 9 facetas del fruto amor. Y dice, contra las tales cosas no hay ley. No hay ley. Llénate de amor. Llénate de amor. ¿Y cómo haces para llenarte de amor? Dios es amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por amarnos. Gracias, Jesús. Gracias. Te amamos profundamente, te amamos. Haz tú, Señor, una obra en nuestra vida. Haz tú una obra en esta iglesia. Permite que todos estos hermanos estén profundamente enamorados de ti. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.